Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tema de principio de autoridad. Es parte del programa de cultura cívica, la perspectiva bíblica del rol que debe tener el creyente como ciudadano. En un tema anterior estuvimos hablando acerca del rol que tiene la iglesia o la eclesía y que es un rol eminentemente político. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a discipular a las naciones y parte de este discipulado es cambiar la cultura de las naciones a una cultura de reino, establecer los principios, los preceptos de nuestro Dios. Ese es parte del llamado. Así que tenemos que estar involucrados en lo que es la política, porque la política tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ciudad, con el entorno de influencia en el cual estamos. Y porque somos llamados a ser una institución meramente política, aunque no lo veamos así, no lo hayamos entendido así anteriormente, pues realmente ese es parte de nuestro rol. Tenemos que entender este principio de autoridad en el cual nos vamos a meter el día de hoy. De hecho, a la iglesia, a la eclesía, se nos ha dado autoridad delegada por parte de Dios para cumplir los designios o la voluntad, los propósitos y los caminos de Dios. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está la autoridad del Señor y se nos presta para poder cumplir estos designios que tiene, estos propósitos que tiene Dios. Bueno, si nosotros vamos a ejercer autoridad, tenemos que entender este principio de autoridad, pero también tenemos que entender que Dios ha delegado su autoridad en diferentes rubros o en diferentes áreas para poder lograr un equilibrio de poder en esta tierra en la cual vivimos. Así que voy a empezar con este principio de autoridad, con un pasaje que creo que es el que nos narra más ampliamente algunos elementos importantes de lo que le llamamos el principio de autoridad. Dice la carta a los Romanos, el capítulo 13, versos 1 al 6. Lo voy a leer, voy a hacer algunos comentarios y vamos a reflexionar mucho acerca de este pasaje porque creo que trae muchos principios que podemos aplicar. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Una de las cosas que tenemos que resaltar de este pasaje es que el llamado que nos hace la palabra de Dios a los creyentes es que debemos de someternos a las autoridades que gobiernan. Ese es el llamado que tenemos. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque esa autoridad, nos dice este pasaje, ha sido delegada de parte de Dios. Dice que las autoridades que existen fueron hechas o constituidas por Dios mismo. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿pero cómo? Si esta autoridad es nefasta. Bueno, Dios ha establecido o ha delegado esa autoridad a todas las autoridades que gobiernan. Algunas buenas, malas, regulares. Pero Dios es el que va a hacer juicio. Esa autoridad delegada es para cumplir los propósitos de Dios. Si una autoridad no está cumpliendo los propósitos de Dios, lo que podemos esperar es que Dios va a enviar juicio, porque así lo dice. Cuando las autoridades no hacen lo que Dios ordenó, entonces dice que se han opuesto a lo que Dios dispuso y van a recibir condenación sobre sí mismos. Pero también nos habla a nosotros si no nos sometemos a las autoridades. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, entonces nos estamos resistiendo a lo que ordenó por Dios y entonces nosotros vamos a recibir condenación. ¿Cuáles son parte de las funciones de las autoridades establecidas por Dios? Bueno, dice que deben de elogiar al que hace lo bueno, cuidar al de buena conducta.
Y entonces el de buena conducta no tiene por qué temer, porque la autoridad está ahí para defenderlo. Y tiene que castigar al que hace lo malo. Al que hace lo malo debe de temer. ¿Por qué? Porque está puesta esa autoridad, ha sido delegada esa autoridad para poder disciplinar, castigar al que practica lo malo. Utiliza la palabra vengador. Y no nada más eso, sino dice, lleva la espada, que es con la cual va a castigar al que practica lo malo. Cuando no hace esto, la autoridad se está oponiendo al ordenado por Dios. Cuando la ciudadanía no se somete a las autoridades, se está oponiendo a lo ordenado por Dios. Y en cualquiera de los dos casos podemos esperar un juicio de parte de Dios. Ahora, este pasaje nos está diciendo que Dios ha establecido una estructura de autoridad, pero también vamos a ver que hay un equilibrio de poder. Él, Dios, también ha decretado que nosotros, los que estamos bajo autoridad de cualquier autoridad, podemos cambiar el rumbo de las decisiones de las autoridades si aprendemos a apelar sabiamente. Apelar es un recurso o un término jurídico, donde normalmente lo vemos en los juicios, donde un juez determina cierta sentencia y dice usted es culpable. Y entonces la defensa no está de acuerdo con esa decisión y entonces recurre al recurso de apelación, que básicamente le está pidiendo a la autoridad que acaba de emitir un juicio que reconsidere su decisión. La parte que va a defender va a entregar nueva evidencia para poder tratar de cambiar la mente y la decisión de ese juez que ya dictaminó una sentencia. Es lo que le llamamos la apelación. Nosotros que estamos bajo autoridad, nos está diciendo la palabra, este pasaje, que debemos de someternos, pero podemos apelar cuando no estamos de acuerdo con una decisión. Porque es la pregunta que nos hacemos muchas veces. Bueno, una autoridad está haciendo lo malo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿cuáles? ¿Debemos de desobedecerla? Bueno, en algunos casos vamos a ver que sí. ¿Debemos de rebelarnos? Bueno, vamos a ver que no es el camino, pero sí podemos nosotros apelar una decisión con una actitud correcta. Y podemos, con estos recursos que el mismo Señor nos da, podemos influir de manera efectiva. Toda autoridad, según este pasaje, proviene de Dios. Bueno, también en el Salmo 75, en el verso 7, dice que Dios es el que quita y pone las autoridades y Él da la autoridad a quien quiere. Dice este pasaje que Dios es el juez y que a unos humilla y a otros ensalza. Él decide por qué y para qué, porque Él tiene sus propósitos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a las autoridades que Él estableció, nos estamos rebelando a lo que Dios impuso y vamos a experimentar, como leímos en Romanos capítulo 13, vamos a experimentar un juicio de parte de Dios. Ahora, este juicio es para que nosotros pues cambiemos nuestras malas actitudes o nuestro mal proceder. En este pasaje, las autoridades que Dios estableció son definidas como servidores de Dios. ¿Cuál es la obligación de la autoridad? Servir a los propósitos de Dios. Esto quiere decir que deben de realizar la voluntad de Dios a través de la autoridad que Él les acaba de delegar. Cuando ellas fallan, también podemos esperar juicio de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la autoridad está tomando decisiones equivocadas, haciendo algo injusto, algo inmoral? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de proceder? Bueno, nosotros deberíamos de aprender y entender que el recurso que Dios nos está dando es el recurso, como lo mencionamos anteriormente, el recurso de apelación. En palabras sencillas, ¿qué podemos hacer cuando una autoridad parece estar cometiendo un error? Debemos de apelar. Cuando enfrentamos una situación que sabemos que no es correcta, puede ser que la autoridad está tomando un camino de acción equivocada, ¿verdad? Es un error, creemos que se está equivocando, no necesariamente es inmoral, pero está tomando decisiones malas, pues podemos usar el recurso de apelación. Pero a lo mejor la acción es indebida, es inmoral, con más razón debemos de levantar la voz y señalar lo que es incorrecto. Ahora, naturalmente, o la inclinación natural que tenemos cuando una autoridad está cometiendo un error o está haciendo algo inmoral, tenemos dos tendencias de cómo reaccionamos. La primera es que nos indignamos y queremos sublevarnos, rebelarnos, ya sea de manera pasiva, no cooperando, o activamente, diciendo, a veces hasta insultando, o a veces simplemente criticando y criticando y criticando, pero nada más. La voz es simplemente en contra. Eso muchas veces, la gran mayoría de las veces, no va a cambiar absolutamente nada, al contrario, simplemente va a haber más fricción.
La segunda tendencia que tenemos muchas veces es resignarnos a la situación, decir, bueno, pues así son las cosas, pues ya Dios hará. Claro que Dios va a hacer, pero también nos ha entregado una autoridad a nosotros y recursos para poder levantar la voz y tratar de cambiar la mentalidad y las decisiones de los que están en autoridad, si lo que estamos buscando es algo justo. Cuando nosotros ya sea nos sublevamos pasiva o activamente o nos resignamos y no hacemos nada, estas actitudes son incorrectas y van a ser dañinas porque no vamos a generar un cambio que es al cual estamos llamados a hacer. Nosotros somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Somos llamados a cambiar la cultura de nuestro entorno y de nuestra época como la eclesía que somos. Así que lo primero que tenemos que aprender es cuándo Dios quiere que yo apele en una circunstancia determinada. Prácticamente va a haber 4 que podemos identificar. La primera circunstancia sería cuando una persona que está en autoridad pareciera estar cometiendo un error o escogiendo un camino equivocado. Ahora, cuando hablamos de autoridad, no necesariamente estamos hablando, obviamente por el tema lo estamos enfocando a la autoridad gubernamental, pero esto se aplica en diferentes esferas donde hay autoridades y ahorita vamos a ver al menos 4 áreas donde Dios ha delegado autoridad y ahí es donde Dios busca el equilibrio del poder. El poder absoluto solamente lo ejerce Él. Nunca ha pensado que un individuo, una persona, un grupo ejerce una autoridad completa. Entonces, cuando una persona está en autoridad o pareciera estar cometiendo un error, nosotros debemos de levantar la voz y decir, yo creo que se está cometiendo un error, se está tomando una decisión equivocada, necesitamos recurrir a la apelación, a la solicitud de poder presentar un punto de vista diferente. Otra circunstancia sería cuando una autoridad me pide hacer algo inmoral o algo que está fuera de los estándares bíblicos. Bueno, ahí yo debería de usar el recurso de apelación, levantar la voz y decir, presentar en mi perspectiva con una actitud correcta para decir, oye, esto no está bien y no puedo hacer lo que me están pidiendo. Otra sería otra circunstancia cuando mis autoridades están a punto de hacer algo inmoral. No me lo están pidiendo hacer a mí, pero ellos están a punto de hacer algo inmoral, fuera de los estándares bíblicos. Yo también ahí debería de apelar, debería de levantar la voz y debería de dar el punto de vista de una manera respetuosa de que se está cometiendo error y que es incorrecta la decisión o injusta la decisión que se está llevando a cabo. La cuarta circunstancia sería cuando yo tengo cierta información que yo sé que mi autoridad no tiene, porque le falta conocimiento, no es experto en el área, no sabe o simplemente no tiene la información. Yo sé que no la tiene, pero yo sí tengo cierta información que creo que si la conociera cambiaría su modo de pensar y por consecuencia su toma de decisiones. Esas son las 4 circunstancias donde debemos levantar la voz y solicitar que nos escuchen para presentar un punto de vista totalmente distinto y obviamente con argumento. La Biblia está plagada de casos y de eventos y de narrativas donde una persona tuvo que apelar a una decisión donde una autoridad estaba cometiendo una decisión incorrecta, inmoral o injusta. ¿Cuáles son estos pasajes? Hay muchos, pero te presento 4 que nos pueden ayudar en este sentido. Estos personajes bíblicos en algún momento tuvieron que presentar una apelación a una autoridad. Obviamente no los vamos a leer, yo te recomiendo que puedas hacer un estudio de estos pasajes para que veas cómo procedieron y cómo usaron el recurso de apelación ante una autoridad. Uno lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando se les pide a los hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia a que comieran alimentos donde ellos por sus convicciones y su enseñanza y sus leyes estaba prohibido comer, lo consideraban como alimentos inmundos, impuros. Y entonces Daniel presentó una apelación, levantó la voz contra su jefe, que era el jefe de los eunucos, y le pidió que reconsiderara. Y no nada más le pidió que reconsiderara la decisión, sino le presentó una alternativa para cubrir el temor que tenía de que el rey lo pudiera matar por no seguir las instrucciones. Un segundo evento en el libro de Daniel lo podemos ver en el capítulo 6, cuando el rey firma un edicto donde todo mundo se debe de inclinar y adorar una estatua del rey mismo. Y Daniel no lo hace, se niega a hacerlo, impiden orar, ¿verdad?, a otro Dios que no fuera el rey. Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día y obviamente desobedeció ese edicto. Y él estuvo dispuesto a someterse a la autoridad, aunque no estuvo de acuerdo y no obedeció,
y lo mandaron al foso de los leones. Y es una enseñanza que nos da de que siempre debemos someternos a las autoridades, pero no siempre debemos de obedecerles. Nuestro sometimiento debe de ser absoluto, pero nuestra obediencia debe de ser condicional. Condicional a que nos estén pidiendo algo que es inmoral o es incorrecto. Ahí nos deberíamos de negar. En el caso de Daniel, capítulo 6, se negó a hacer algo que era inmoral, de acuerdo a los estándares bíblicos, pero se sometió a la decisión del rey y lo lanzaron al foso de los leones. ¿Qué hizo Dios? Respaldó la decisión de Daniel, y es un evento donde el mismo rey, después, cuando sale ileso Daniel, reconoce al Señor como único Dios verdadero. También lo podemos ver en el libro de Esther, en el capítulo 7 y 8, cuando ella apela al rey porque había una decisión de hacer guerra y eliminar al pueblo judío, al pueblo de los hebreos. Esther apela ante el rey, corriendo o poniendo en peligro su vida por estar delante del rey sin una autorización previa, pero apelando, diciendo que se estaba haciendo algo que era injusto, algo indebido, y Dios también la respaldó. Lo vemos también en el libro de Hechos, en los capítulos 25 y 26, el apóstol Pablo también apela a las autoridades romanas, donde a él se le encarcela injustamente y él pide audiencia con las autoridades, con los gobernantes romanos, porque él era un ciudadano romano y se habían violado sus derechos como romano, y él pide audiencia y una apelación delante de las autoridades romanas. Como vemos, la Biblia es consistente con este recurso de apelación. ¿Qué deberíamos de hacer cuando nosotros estamos viendo que una autoridad está cometiendo algo injusto, algo indebido, o nos está pidiendo hacer algo injusto o algo indebido? Deberíamos de apelar. En todos los casos, las personas que apelaron estaban dispuestas, insisto, a someterse completamente a las autoridades, pero su obediencia estaba condicionada a que no violaran un principio establecido por Dios. Nuestro sometimiento debe de ser completo, pero nuestra obediencia debe estar condicionada a que no nos estén pidiendo algo que sea inmoral, indebido, o está violando algún principio que sabemos que es bíblico. Nosotros podemos ver un caso donde un hombre de Dios levantó la voz a algo que se estaba haciendo indebido. Y esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 17 al 20, y estamos hablando de Juan el Bautista. Este pasaje nos habla de una situación donde Juan el Bautista levanta la voz y señala a la autoridad, en este caso era el rey Herodes, que estaba haciendo algo indebido. Y dice así: en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Básicamente lo estaba acusando de adulterio. Le estaba diciendo nuestra ley, porque era el rey de los judíos, el rey Herodes en ese tiempo, y le dice: nuestra ley te prohíbe de ser adúltero. Y luego sigue diciendo el pasaje: por eso Herodías, que era la esposa del hermano, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía. Imagínense ustedes esa escena donde Juan el Bautista, siendo un ciudadano, ¿verdad?, judío, le estaba señalando el adulterio al rey. Y el rey, aunque le estaba diciendo eres un adúltero, lo estaba protegiendo. ¿Por qué? Dice el pasaje: pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pues cómo no, pero lo escuchaba con gusto. ¿Por qué? Y esto es un principio que debemos de aprender. La autoridad para levantar la voz, para decir algo que está cometiéndose de manera indebida, sobre todo en las autoridades, nuestro respaldo debe de ser que estamos haciendo lo justo y que somos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Este era Juan el Bautista. Nosotros en el pasaje podemos ver que al final de cuentas, por la influencia de Herodías, le cortaron la cabeza a Juan. Juan se sometió, pero no obedeció a todo lo que le estaban diciendo, y estamos en esta misma línea del principio que estamos aprendiendo. En el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 16, también nos habla
el apóstol Pedro, así como el apóstol Pablo en Romanos 13, nos da la misma línea y el mismo principio. Nos dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Es la misma línea, eso es lo que vivió Juan el Bautista. Era un hombre que no disimulaba maldad, era un hombre que vivía practicando el bien, y Herodes lo sabía. Y entonces tenía la autoridad para decirle que estaba haciendo lo mal. No estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que era castigar al que hace lo malo y reconocer al que hacía lo bueno. Y así es como seremos reconocidos como siervos de Dios. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor en este principio de autoridad. En este pasaje de Primera de Pedro, así como en Romanos 13, nos señalan dos responsabilidades que debe de cumplir toda autoridad, ya sea un gobernante, o ya sea un padre de familia, una madre de familia, o ya sea un líder en una congregación, o ya sea un líder en un negocio, en una empresa. Castigar al que hace lo mal y reconocer o elogiar al que hace el bien. Son responsabilidades delegadas. Si esa autoridad no lo está haciendo, puede esperar un juicio de parte de Dios. Las autoridades deben de ser un servidor de bien para los que hacen lo correcto. Si una autoridad no está protegiendo a los que hacen el bien, está haciendo lo indebido y se está saliendo de la voluntad de Dios, y Dios mismo lo va a enjuiciar. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando eso pasa? Levantar la voz. Debemos de apelar a esa situación. Debemos de señalar lo que se está haciendo mal de manera respetuosa, pero de manera firme y presentando nuestras convicciones y razones. Cuando las autoridades fallan en estas funciones, sí podemos señalar las fallas, ya lo vimos con ejemplos bíblicos. Y debemos y podemos apelar para tratar de provocar un cambio en su proceder y en su actuar. Ese es el llamado, esa es la manera como podemos influir en las decisiones del día a día, sea en el gobierno, sea en el trabajo, sea en la familia, o sea incluso en las congregaciones. Esto nos da pie para entrar a que debemos de entender que Dios ha establecido para equilibrar el poder al menos 4 principales jurisdicciones. Hay varias, pero tenemos que entender las 4 principales jurisdicciones que un creyente va a estar actuando en estas 4 áreas o jurisdicciones. Y las debemos de entender pues para poder aplicar bien este principio de apelación y el principio de autoridad. Una clave para entender la autoridad es primero identificar áreas de jurisdicción establecida. Un área de jurisdicción básicamente es un territorio donde Dios delegó una autoridad. Es un territorio donde Dios delega autoridad. Por ejemplo, un gobernador de un estado o de una entidad, sus límites de autoridad están donde se limita, ¿verdad?, la geografía de ese estado o de esa entidad, o ya sea un municipio o una alcaldía o un país. Si me explico, ahí podemos ver básicamente cuál es la jurisdicción. Normalmente es geográfica, ¿verdad? Bueno, Dios ha establecido al menos 4 áreas de jurisdicción. Una es el hogar, otra es el empleo, otra es la congregación y otra es la sociedad, donde es fácil ver las autoridades, porque tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes o presidentes municipal, y ahí podemos ver que hay una estructura. Bueno, hay otras estructuras, no nada más la sociedad, sino en el hogar también hay una estructura de autoridad, papá, mamá. En el empleo hay una estructura de autoridad, están directivos, gerentes, supervisores, etc. Y está en la congregación, también podemos ver que hay un líder, ¿verdad?, dentro de esa congregación o de esa comunidad de fe, y también tiene otros líderes alrededor de él que se encargan de ciertas actividades, de ciertos ministerios o de ciertas funciones dentro de esa congregación. Bueno, cuando hay que tomar una decisión o hay que recibir una orden de alguien, debemos de preguntarnos a cuál jurisdicción pertenece. A veces mezclamos jurisdicciones y tomamos malas decisiones o seguimos órdenes de quien no deberíamos de seguir órdenes. Y eso también
pues es violentar los principios y el equilibrio de poder que Dios estableció en una sociedad. Vamos repasando estas 4 jurisdicciones, porque necesitamos aprender a discernir el nivel de jurisdicción que tiene cada persona que está dando una orden, y así poder tomar una decisión sabia. Repito estas 4 áreas estas 4 posibles áreas de jurisdicción. Está el área de la familia. Muchas veces líderes de la iglesia quieren tomar decisiones que le corresponden solamente a la familia, o el gobierno quiere tomar decisiones que solamente le corresponden a la familia. Por ejemplo, un gobierno no debería de decidir cómo educar a los hijos, ¿verdad? En qué creer o qué no creer. Eso es responsabilidad de los padres. Incluso también las congregaciones, las comunidades de fe, tampoco deberían de decidir cómo o en qué escuela deberían de escribir a los hijos, a una familia. Podrán aconsejar ciertos principios, pero no pueden tomar ese tipo de decisiones. Si no, estaríamos violentando esa jurisdicción, una autoridad que no tiene autoridad en esa área o en esa zona o en esa jurisdicción. Tenemos el área de gobierno, tenemos el área de las congregaciones o comunidades de fe y el área de las empresas o de los negocios. Vamos con la jurisdicción familiar. A los padres Dios les dio la jurisdicción de entrenar a los hijos para que le honren y hagan lo que es correcto. A los hijos se les da un mandamiento de obedecer a los padres en todas las áreas. Ahorita vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 6, versos 1 y 2. Bueno, de cualquier forma, aunque se les ha instruido en este pasaje que los hijos deben de obedecer a los padres, si los padres les ordenan a los hijos que hagan algo que va en contra de la ley de Dios o incluso la ley de los hombres, ellos están saliendo de la jurisdicción que se les otorgó y no tenemos por qué obedecer en esas situaciones. En este caso, los hijos a los padres. Vamos a suponer que un padre le dice a un hijo que robe. Bueno, no debería de obedecer ese hijo, aunque el papá le está diciendo, porque está obedeciendo una ley bíblica, que es no robarás, y está desobedeciendo una ley de los hombres, que también está establecido que no debemos de robar. ¿Sí me explico? Por esa razón no debería de obedecer, porque estamos obedeciendo a una autoridad mayor, que es la autoridad de Dios, que ya estableció esas áreas. La jurisdicción de los papás está dentro del área de la familia, no dentro del área de lo civil, ni de las leyes sociales o las leyes que impuso el Señor. Dice este pasaje de Efesios capítulo 6, verso 1 y 2, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Obedecer en el Señor está marcando la pauta, que es en lo que ha establecido el Señor de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Otra área de jurisdicción es la jurisdicción gubernamental, el gobierno. Dios ha ordenado a los gobernantes que hagan su voluntad en cuestiones de justicia, así ya lo leímos en Romanos 13 y en Primera de Pedro 2. Los gobernantes están para alabar a aquellos que hacen lo bueno y castigar a aquellos que hacen lo malo. Ya hablamos mucho acerca de esto. Dado que la autoridad que tienen los gobernantes fue dada por Dios, como lo leímos en estos pasajes, ellos tienen que obedecer la ley de Dios. De lo contrario, serán juzgados. Y parte de la responsabilidad es proteger al que hace lo bueno. Los ciudadanos tenemos que aprender a apelar sabiamente cuando se implementen leyes injustas o imprudentes. Por ejemplo, cuando se aprueban leyes a favor del aborto, debemos de levantar la voz y decir, eso es asesinato, eso es indebido. Tenemos que apelar cuestiones injustas como trata de personas y cuestiones de esas. En el pasaje de 1 de Pedro, que ya lo leímos, capítulo 2, versos 13 y 14, dice, sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar al que hace el mal y reconocer al que hace el bien. Cuando no lo hacen, están fallando a la voluntad de Dios. Una tercera jurisdicción es la jurisdicción congregacional o de las comunidades de fe. Las cabezas de los hogares somos llamados a someternos voluntariamente a un liderazgo sabio dirigido por ancianos de una comunidad de fe o líderes de una comunidad de fe. Estos líderes de las congregaciones no están para ir más allá de su jurisdicción de orientar e instruir en la palabra de Dios a los que se congregan en sus comunidades. Ellos no deben de tomar el lugar de la cabeza del hogar, porque ahí hay otra jurisdicción. Muchas veces se instruye a las esposas o a los hijos a no tomar en cuenta los deseos o la dirección del padre.
a menos que sea consistente con la Escritura. Por ejemplo, voy a lo mismo, ¿verdad? Si un padre está violentando, ¿verdad? O amenazando, corre peligro, muerte, ¿verdad? Porque hay violencia intrafamiliar. Bueno, ahí sí tendríamos que apelar a una autoridad civil para proteger a esa familia. Pero no podría ir más allá. Muchas veces, en muchos casos, la mujer está congregándose en una comunidad de fe junto con los hijos, pero el marido no. Y a veces el liderazgo de la congregación pide que no le haga caso a las decisiones de su marido porque no es creyente. Esto rompe esa jurisdicción y el principio de autoridad. El liderazgo de una congregación o de comunidad de fe no está para estar sobre la autoridad de la familia que Dios ha impuesto, que sea la cabeza, el varón, y después la esposa. No está para abusar el varón, pero sí está para llevar el liderazgo de ese hogar. ¿Quién va, si el varón está utilizando de manera incorrecta esa autoridad, el que va a hacer juicio con ese varón, con esa cabeza de ese hogar, va a ser Dios mismo? Y es lo que podemos esperar y deberíamos de orar para eso. Sin embargo, Dios nos instruye que debemos de honrar a los líderes de las comunidades de fe. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 7, y luego voy a leer el verso 17, dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Nos da una advertencia, primero que nos acordemos. ¿De cuáles? Pues de aquellos que realmente es congruente lo que predican con su estilo de vida. Y a esos que son congruentes con lo que predican en su estilo de vida, nos instruye a que imitemos su fe. Luego dice en el verso 17, obedezcan a sus dirigentes. Está hablando en el contexto de este tipo de dirigentes que son ejemplo de estilo de vida. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Por qué? Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Pero acuérdate la pauta del versículo 7, que su estilo de vida los avale en congruencia con la palabra de Dios. Y luego dice, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Dentro de la estructura de la congregación debemos de someternos y obedecernos. Solamente dentro de esa estructura, de ese ministerio o de esas actividades, toda la estructura que ellos han establecido, debemos de someternos y obedecer esas instrucciones. Y obviamente, si somos sabios y su estilo de vida de estos líderes avala, debemos imitar su fe y debemos de seguir consejo. Pero nunca debemos de permitir que tomen el liderazgo de nuestros hogares. La última jurisdicción es la jurisdicción vocacional, que es dentro de la empresa. Los empleados, dice la palabra de Dios, que debemos de obedecer con todo nuestro corazón y actitud de servicio a nuestros patrones. Y esto lo vemos en el libro de Colosenses capítulo 3, versos 22 al 25. En un momento lo vamos a leer. Pero debemos de considerar, así como lo hemos visto en diferentes pasajes de Romanos y de Primera de Pedro, si un patrón nos pide que realicemos una acción que viola un principio bíblico, el empleado debe de hacer una apelación sabia, como lo hizo Daniel en el capítulo 1 cuando le pidieron comer algo que para ellos era indebido. A lo mejor algún empleado le está pidiendo falsificar un documento a un empleado, el empleado debe de negarse y hacer una apelación sabia. Si la apelación es rechazada, deberemos considerar resignarnos a las consecuencias de no aceptar esa clase de órdenes. Al final, Dios nos va a respaldar, también como lo vemos con los amigos de Daniel, que fueron enviados al horno de fuego, pero Dios lo respaldó. En ocasiones vamos a rechazar hacer algo y pudiera estar en juego nuestro empleo, pero tenemos que tener la confianza de que Dios nos respaldará, y en un caso de esos, que Dios tiene un empleo mejor para nosotros. Y en ocasiones vamos a ver que Dios respalda nuestra apelación y el liderazgo puede cambiar de decisión. Dice Colosenses en este pasaje, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y esa es la convicción que debemos de tener cuando estamos lidiando
¿verdad?, con una autoridad difícil, una autoridad que está cometiendo, o pensamos que está cometiendo un error, o está tomando acciones indebidas. Debemos de considerar pues que nosotros estamos sirviendo a Cristo, y parte de nuestro servicio a Cristo como la Eclesia de Dios, como sus representantes en esta tierra, es que debemos de someternos a las autoridades. El sometimiento es absoluto, pero la obediencia que le debemos a las autoridades está condicionada a que no nos estén pidiendo algo que sea indebido o en contra de los preceptos bíblicos. También debemos de considerar que nos da Dios el recurso de apelación para mencionar lo que está mal y tratar de una manera respetuosa, pero también astuta y firme, de tratar de influir en la autoridad para que cambie su forma de ver las cosas y sus decisiones si está procediendo de una manera injusta. Y también tenemos que considerar que hay diferentes jurisdicciones y no las debemos de mezclar. Si es una decisión y una orden que tiene que ver con la sociedad, pues están las estructuras de gobierno. Si tiene que ver con una decisión o una orden que tiene que ver con el ámbito de la congregación, del ministerio, pues debemos de ver quiénes son nuestros líderes. Si es una decisión del hogar, hay una estructura de autoridad que está encabezado por el varón y por la mujer. En el caso de la familia y en la empresa, pues por los patrones y los liderazgos que han establecido. Si seguimos estas recomendaciones, nosotros vamos a tener la influencia de la Eclesia del Señor en esta sociedad.